Eh, yo vi la trilogía esa, la trilogía, lo de los Wild Days, no me acuerdo, algo así de los días, los Wild Days, Sí. 2046, Mm. y bueno, In the Mood for Love, Ujú. como están tan, me parece, una con la otra, las tres es como todas partes de lo mismo, ¿no? No sé, están muy relacionadas, súper Sí, relacionadas. sí, están muy relacionadas, sí. Y de hecho, bueno, quizás que hayan visto otras películas de él nos pueda permitir generalizar un poco sobre esta película que acabamos digamos, de convocar, que es La Mano, que en realidad es, bueno, un fragmento de una película. Es un, ¿cómo que dice? Es un proyecto para un proyecto de producción, es decir, una especie como de pequeño ejercicio que se inserta en un proceso de producción y de distribución que le permite a un director en esa época, Wong Kar-wai, con Ánimo de Amar, perdón, con In the Mood for Love, tenía apenas 4 años, ¿no? Porque esto, La Mano es del 2004 y con Ánimo de Amar es del 2000, 2001. Tenía muy poco tiempo. Silencia tu micrófono. ¿Cómo? Ah, no es por acá. Se entiende entonces que me parece que, bueno, La Mano es un pequeño trabajo de Wong Kar-wai, pero lo pequeño no hace que, no le impide a la película tener casi la altura en calidad de narración, en calidad visual, respecto a In the Mood for Love. Me parece que ambas están muy emparentadas estéticamente y que además tratan una temática muy parecida. Yo mandé una serie de preguntas al grupo para estimularles un poco la polémica. Quiero que discutamos un poco. Y bueno, creo que no se me ve mucho. Estoy con la luz media rara. Ahora ahí sí se me ve un poco más. Ahí se ve. Y una de las preguntas que yo realizaba era si es una estructura simple o compleja, pensando también en la comparación que estamos estableciendo con Ánimo de Amar. Recuerdan que con Ánimo de Amar empieza digamos, directamente con el encuentro de los protagonistas en el proceso de alquilar esos apartamentos, ¿no? Y bueno, luego se va dando distintas escenas, momentos y situaciones que van desarrollando la historia, ¿verdad? En este caso, la estructura es distinta y quizás su estructura tenga un efecto importante en nuestra forma de percibir la película. Habrán dado cuenta de que comienza con un monólogo, un monólogo no, con un plano del protagonista masculino, que luego, al finalizar, o casi al finalizar la película, se va a retomar ese diálogo, pero en la segunda parte de esa continuidad del diálogo, el punto de vista ya es no el de la protagonista femenina, sino del protagonista masculino. Es decir, hay un ponerse del otro lado, la cámara se ubica en el lugar de uno o del otro de los personajes en la mano, y redondea esa situación que quizás no tendría
una conclusión, un fin claro, ¿no? No sabemos si ella muere, no sabemos qué sucede después. Lo único que él deja entrever que sí, que la vida de ella parece haber llegado a su fin, ¿no? Pero no tenemos una conclusión definitiva sobre este problema amoroso que enfrentan estos personajes. Lo cual también me hace acordar a In the Mood for Love, ¿no? Donde también a ambos les sucede esa imposibilidad de llegar a una conclusión, llegar a resolver los problemas, los conflictos que les surgen. Hay algo que me parece interesante en este abordaje que estamos haciendo de Wong Kar-wai, y es la idea de que parece Wong Kar-wai manejar el concepto del amor como lo define Platón en El banquete. Les voy a hacer un poco de memoria, seguramente ya hayan leído El banquete de Platón, y recordarán que una de las ideas más fuertes de esa discusión, exposición en el banquete de los personajes que propone Platón, es la idea de que el amor, en definitiva, es una búsqueda. Una búsqueda interminable, es decir, que no puede llegar a su fin, no puede llegar a su concreción o no puede llegar a la resolución. En el momento en que sucede esa resolución, el amor desaparece. Y algo de esta idea que maneja, fíjense que es una idea que tiene 2500 años, ¿no? Es una idea un poco antigua, pero no ha habido muchas más reflexiones más fuertes que esa, la de Platón, y que, fíjense, que es retomada, me parece, en gran medida por la filmografía y los guiones de Wong Kar-wai. Creo que esta idea sobre el amor como búsqueda, como un elemento inaccesible, pero que se ha pretendido buscar o encontrar, es patente en In the Mood for Love, Con ánimo de amar. Es la idea de que esos acercamientos son parte de una búsqueda del amor, pero impedido por esa, digamos, esa retracción en la exposición de los sentimientos. ¿Se acuerdan que Con ánimo de amar, si bien ellos saben lo que cada uno siente y cuál es la situación en la que están, no alcanzan a poder expresarlo con claridad como lo podríamos hacer hoy en día en nuestra sociedad? Es casi como una conservación, una retracción de la expresión de los sentimientos en esos personajes. Y también sucede en esta película, en esta corta película La mano, que si bien está presente el erotismo, el sentimiento del amor es el que no se puede expresar como quisieran los personajes. Incluso hay una escena, no sé si recuerdan, es un reencuentro tras mucho tiempo. Una escena que, a diferencia del resto de las escenas de la película, está filmada en una especie de neblina.
es un interior, es un interior, pero las imágenes aparecen casi fuera de foco. Y es una... Uy, que no se nos muera la enfermera. Sí, no se escuchó. Es una escena en la que los personajes se abrazan, ella está de espaldas a él la abraza por detrás, e incluso le pregunta a ella si se casaría con ella. Sí. Se casaría. Sí, Es una escena que está fuera de foco. No es un problema de la película, no es un problema de ese momento de la filmación, sino que está buscado a propósito. Salvo ese instante en el que parece que hubiese como, bueno, una especie de sinceramiento sobre las intenciones, sobre los sentimientos, en realidad es un falso sinceramiento, es como una especie de, vos te casarías conmigo, pero solamente para salir de mi problema, ¿no? Que es el problema en el conflicto en el que la envuelve al personaje femenino. Es decir, con esto lo que quiero decir es que el planteo continuamente de Wong Kar-wai recurre a la idea del banquete de Chachán. ¿Qué piensan de eso? ¿Coinciden conmigo? ¿Es una idea media tirada de los pelos? Yo lo que veo, que lo vi también en In the Mood for Love, es que la idea del amor no es una idea del amor feliz, es siempre como una idea de un amor triste, de un amor que duele. Sí. Eso es lo que yo siento, no hay felicidad en este amor, hay dolor, en este y en el otro, en el de la otra pareja de In the Mood for Love también, porque no estaban imposibilitados por la sociedad, por los prejuicios, por lo que fuera, de expresarlo. Y en este caso, bueno, también hay un poco de eso, ¿no? Por la situación, por la juventud de él, por la inexperiencia, por la, no sé, por la enfermedad. Sí, son muchas las razones por las que se impide. Sí. Y eso lleva a esa situación en la que el amor en realidad no es algo que se concreta. No, en realidad ella lo que buscaba era casarse con alguien poderoso, ¿no? Sí, que la sacara de esa vida. Ese era como el primer impedimento, ¿no? Sí, ese es el personaje en su prehistoria, digamos. Claro, pero es el que los conecta de alguna manera también, porque ella necesitaba de los vestidos, como siempre los vestidos presentes en las obras de Guay, ¿no? Sí. El tema de los vestidos a mí me encanta, por otro lado. Eso es lo que de repente también a él no sentía la seguridad de poder ofrecer lo que ella buscaba. Si bien después le paga los alquileres y todo. Y después, como último, más allá de esa escena en la que vos decís que yo la verdad que no me acuerdo, la que estaba fuera de foco, que él la abraza, el final cuando él busca el beso, que ella no se lo da, ¿no? Sí. Hola, nos quedamos congelados, ahí no, yo terminé. Bueno, ponele punto. Ay, bueno, stop, cambio fuera. ¿No? Porque ese beso que él busca y busca desesperadamente ahí en el lecho de muerte, y ni siquiera ahí se lo da. Creo que por compasión no se lo da a ella, ¿no? Sí, pero digamos igual, que sí, coincido contigo.
en que, bueno, por diversos motivos no se concreta, por ejemplo, el beso, no se concreta la idea de salir de la pobreza o de la necesidad, supongan ustedes, casándose con este personaje. Pero en el fondo, todo confirma lo que yo les estoy diciendo como idea, como hipótesis de análisis, de que maneja la idea de el amor como algo que es una búsqueda y no una concreción. ¿Se entiende? Sí, yo no lo había pensado por ese lado, pero me gusta la idea esa que manejas, lo del banquete, lo del el amor en el sentido platónico. Y a su vez creo que en el caso de Wong Kar-wai, concretamente esa búsqueda del amor o ese imposible, creo que trata de ubicarlo, o lo ubica, en una época, en un lugar muy concreto, porque todas las películas de él rondan en ese Hong Kong de los 60, Sí. y este creo que es inclusive un poco antes, me parece que es antes de los 60, pero siempre en esa época, y me parece como la sociedad, porque son todos o inmigrantes, digo, lo ve a través de la música, en fin, y cómo él mismo fue inmigrante, y cómo todos esos personajes enfrentan o solucionan o resuelven los conflictos o los temas esos del amor desencontrado. Tanto la prostituta, los esposos, o cómo en esa época, en ese momento histórico, en esa sociedad, ellos van resolviendo. Digo, sin tener conocimiento de causa, porque no tengo idea cómo era la sociedad, pero me la imagino así. O sea, la pintura que él me da de ese Hong Kong de la época coincide con lo que yo me imagino. Y veo que se repite en todas sus películas. En las 4 que vi de él, veo lo mismo. Y veo esos personajes resolviendo el tema medio de la misma manera. Sí. No sé, pero me gustó esa idea del amor platónico, de la búsqueda del amor que no se concreta, porque Del amor que... en esa época pasa el tema del hijo también, viste, en el de Wild Days, o Santa Edad, el hijo adoptivo también, o sea, no solamente el amor de pareja, está el otro, el amor filial, porque es el hijo, es adoptivo que no encuentra la madre, en fin, el amor en general, ¿no? Sí. Una pregunta, les muestro algo que yo había escrito respecto a esto. A ver. Bueno, yo lo que había escrito era esto, que me parecía que la gran mayoría de las películas de Wong Kar-wai parafraseaban la idea del banquete de Platón. El amor consiste en una búsqueda y en la presencia de la pérdida del amor. También amar lo que nos falta, lo que no tenemos, no amar lo que no tiene, que también es una idea de Platón. El amor es una búsqueda. Y en un artículo que se publicó hace poco en el diario La Diaria, hace un par de meses, conmemorando los 20 años del estreno de Con ánimo de amar, fíjense que es una película que estamos conmemorando el estreno. Ya, es una película que en cierta manera está haciendo méritos, o quizás aquellos que hacemos revisiones de esta película estamos alimentando una mítica en torno a la película. De esa manera es que se construyen las películas de culto, ¿verdad? Es decir, entre esa construcción de la mítica del aura que rodea, alimentada por diversas apreciaciones, análisis, críticas, valoraciones, y estos aniversarios que aparecen en la prensa, bueno, todo ese constructo resulta muchas veces en lo que llamamos las películas de culto.
Y bueno, parece que con Ánimo de Amar y en general toda la filmografía de Wong Kar-wai va en ese camino. Y rescataba de ese artículo esta frase: Wong Kar-wai puso sobre el tapete una idea del amor como algo eternamente buscado y perpetuamente perdido. Es decir, coincide con la idea de la definición del amor que manejaba Platón en el banquete. La película, dice este crítico uruguayo, la película que en poco tiempo cumple 20 años de su preestreno en el Festival de Cannes, está ambientada en Hong Kong entre 1962 y 1966 y cuenta la historia de Lee Sen y Chow Mo-wan, que es el actor Tony Leung, dos vecinos que descubren que están siendo mutuamente engañados por sus respectivas parejas. Bien, eso es lo que yo rescataba, la idea que ya manejaba este crítico en torno a cuál es la temática, porque esa era una de las preguntas que yo les había enviado, qué temática está manejando Uruguay. ¿Qué temática? La idea la podemos expresar fácilmente, ¿no? Hacer un resumen del argumento. Podríamos decir, bueno, la idea de la mano es un joven aprendiz de, ¿cómo se llama la profesión? Sastre. Sastre, gracias. Aprendiz sastre que, erotizado por esta mujer, comienza un enamoramiento idealizado, mientras esta mujer trata de subsistir como prostituta, ¿verdad? Y colocarse o ubicarse en una relación de matrimonio que no se identifica con el amor ni con el erotismo tampoco. Son dos cosas que aparecen en esta película, que el amor y el erotismo van de la mano, y en el caso del erotismo mostrado, cuando por ejemplo hay una escena en que el hombre que la mantiene, el tipo que la mantiene, la manosea, pero solamente se ven las manos de él sobre el cuerpo de ella, no se le ven los rostros, está solamente el torso nada más y la cintura. También el erotismo no se identifica con ese erotismo, no está identificado con la pasión ni con el amor. Y las ideas que manejan estas películas son referidas a estos encuentros-desencuentros. Pero el tema que parece desarrollar es el de este amor como búsqueda, el amor como algo que difícilmente se puede expresar, o que por lo menos no se puede exteriorizar de manera como lo hace, por ejemplo, el personaje que mantiene a la muchacha, la protagonista, ¿verdad? Es decir, mientras que ese hombre se abalanzaba sobre ella, él mantiene toda una contención y un reservar los sentimientos, ¿no? Una reserva de los sentimientos. No sé si entendieron lo que quise decir con esta definición de cuál es el tema. También podríamos manejar la idea del amor como una situación asincrónica, es decir, algo que se produce en tiempos distintos, sobre todo recuerdan el final de In the Mood for Love, o en el final también de La Mano. En La Mano, este encuentro amoroso se produce justo cuando ella está enferma y por morir. Es decir, en un desfasaje de los tiempos entre los personajes, ¿no? Y
Y esos puntos de vista, esos pequeños ítems en el abordaje del tema del amor, me parece que son lo que le permite a Wong Kar-wai evitar los clichés en torno a las películas románticas. Es decir, puntos de vista muy concretos, pero que quizás parecen mostrar un punto de vista negativo, pero que en realidad, si vamos a la idea de Platón, no es un punto de vista negativo, es un punto de vista pragmático. Bueno, en esta película también se expresa la dinámica del amor imposible, de concretar, que es algo que es común en todas las películas. Esa restricción, ya lo nombraba yo, la restricción de la exteriorización de las emociones, como en In the Mood for Love y en La Mano. Y quizás en una época en que el amor romántico, fíjense que estas películas pertenecen al siglo XXI, y en este final del siglo XXI, si hay una idea que está en crisis importante, sobre todo en nuestras sociedades, no creo que, quizás no en las caribeñas, ni en los canales donde aparecen telenovelas, pero sí en nuestras sociedades, en la página europea, en las sociedades más modernas, quizás aparece esta desvalorización del romanticismo. Y estas películas parecen como marcar como una incongruencia con ese clima general. Fíjense que entre los temas que toca, el amor como imposibilidad y como búsqueda, más incluso la música que acompaña a estas películas, nos llevarían a ese clima romántico, pero en una visión nihilista de ese amor, ¿no? Una visión del amor frustrado, pero que a la vez es glorioso por esa frustración, ¿no? Esa especie de fracaso heroico. Como los partidos de Uruguay, una cosa así, ¿no? Perdimos, pero la verdad que geniales. Sufriendo. ¿Por qué tenés tanto sueño? ¿Por qué tenés tanto sueño? No es sacada. Porque no dormimos bien, Marce. Exacto. Porque estamos pensando en esta película y en lo que... Dale, reíte con nosotros, Marcela. Y eso que no era Kiarostami, ¿eh? No. No tenés la excusa acá. Enero no tenés la excusa. No. Me llamo al silencio. Ah, bueno, pero reíte. Bueno, bárbaro. Entonces, bueno, ese era este aspecto sobre la temática en esta película, que yo lo planteaba como pregunta en el WhatsApp del grupo. Y qué preguntaba yo, ¿qué es lo que vuelve una historia romántica un cliché? ¿O qué podría evitar qué es lo que hace que estas películas eviten el cliché? Que es otra pregunta que hago. ¿Cuál es el tema de la película? Bueno, un poco lo hablé en este momento. Otra pregunta que yo hacía es si se podría valorar esta película en su aspecto de guión literario.
Algo que podríamos hacer también en In the Mood for Love. ¿Se acuerdan que In the Mood for Love casi no tuvo guión? ¿No? Es decir, no partió de lo literario a lo visual, sino que hizo el salto entre la idea, el concepto, quizás un esbozo del argumento, directamente por encima del guión literario hasta la película. Y lo mismo podríamos plantearnos sobre esta pequeña película, La mano. Es decir, ¿podríamos hacer una evaluación sobre el guión literario, sobre su guión? ¿O es en realidad en el resultado visual donde se concreta, podríamos decir, el efecto sobre nuestras sensaciones, sobre nuestras ideas? No, a ver si me entienden. Es decir, creo que en los dos casos, en 2046 también, y en las otras películas, Tranquil Space, Fallen Angel, todas esas, quizás lo que nos llama a vernos impactados por la película, o a vernos emocionados, o haber recibido la expresión de los autores de la película, sea en su aspecto visual y sonoro como conjunto, y no en aquel que quizás vienen otras películas, que es el trasfondo del guión literario. Esa es una pregunta que me pareció importante. Pienso en lo particular, y creo que se está por terminar el tiempo, quedan 2 minutos, creo en lo personal que es en ese conjunto de imágenes y sonido, música, fotografía, donde se produce la obra de este director. ¿Sí? Es decir, que es absolutamente independiente de guión literario o esbozo de guión literario. Y otra pregunta que me gustaba hacerles era qué semejanzas o relaciones tenían con In the Mood for Love. Y bueno, en la próxima parte, en el próximo bloque, me gustaría escucharlas sobre el tema de la película, de La mano. Hay algunos aspectos sobre movimiento de cámara, fotografía, que también les voy a mostrar en el próximo bloque. ¿Ok? Ya vuelvo a hacer la reunión.